Mientras tanto, en el Salón de la Justicia... Tú eres vicepresidente, viejo. La caga. Ay, cuando quieran. Cuando quieran. Hola mundo, hola Bolivia, hola Cochabamba, aquí desde el Centro Universo, La Yacta, les saludamos terrícolas. Gracias por estar aquí, estamos hoy en un programa muy especial, estamos con nuestros dos invitados top, los más odiados y amados en nuestras redes sociales, no digo que los amen, pero por lo menos nuestras redes son los que más repercusión han generado. No sé por qué, por guapos no es, pero bueno, bienvenido. Yo pensé que era por guapo. Entonces, duelo de titanes. Bueno, ese es el espíritu del programa. Queremos hablar de temas serios, pero siempre en un ambiente relajado y siempre intentamos tener a gente que piensa muy diferente a la otra para tener esto, que es un debate sano. Querido Lucho. ¿Cómo estás, Fico? ¿Cómo están? Otra vez, bienvenidos a este programa. Hoy vamos a tocar un tema importante que es cómo vamos a enfrentar los bolivianos este nuevo proceso electoral, y para eso voy a dar paso a Julio, que nos está acompañando. Gracias, sí, felices de estar nuevamente en otro programa más. Ya hemos presentado a nuestros invitados. Creo que lo que tenemos que presentar ahora es un pequeño contexto para saber de qué vamos a hablar, y es porque Bolivia vive un momento realmente histórico. Por primera vez va a haber una segunda vuelta presidencial. La sorpresa electoral la dio el PDC, que quedó en primer lugar y generó incertidumbre en la población y también mucha sorpresa. Su candidato Rodrigo Paz lleva como compañero de fórmula al ex capitán Edman Lara, conflictivo, quien en las últimas semanas ha lanzado propuestas de corte muy populista y hasta advertencias contra propios y extraños, incluso contra el mismo Paz. En la otra vereda está Tuto Quiroga, que se presenta como un candidato más alineado a la derecha tradicional. Su acompañante de fórmula es joven y está fuertemente vinculado al mundo de los negocios digitales. Por lo tanto, hay un contraste entre las dos fórmulas, es evidente además. Un PDC que habla de la redistribución y reformas profundas, y un Libre que plantea rescatar la economía con apoyo internacional y proyectar al país hacia lo digital. Bueno, lo claro es que uno de estos dos partidos gobernará Bolivia en los próximos años. Si no logran construir un pacto mínimo de gobernabilidad, el país podría caer en una crisis aún más profunda. Los bolivianos están cansados de bloqueos, escasez de dólar e incertidumbre económica. Se habla de un ciclo finalizado ya de 20 años del MAS, pero la gran pregunta es, ¿qué nos espera después del 19 de octubre, amigos? Bueno. En ese contexto, cuando empezamos a hablar sobre este tema, pensamos en algo que exprese lo que nosotros pensamos o vemos en la política, y pensamos en frases de Gramsci como de otros pensadores, ¿no? Y nos quedamos con esta. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Groucho Marx. Bueno, entrando a lo que es lo que queremos hablar y reflexionar, algo que queremos preguntarles es, más allá del resultado electoral, ¿qué pasará para ustedes si gana el PDC o si gana Libre? Porque son dos panoramas distintos, y nos gusta reflexionar no porque nos queramos sentir que estamos proyectando y realmente acertando, sino más bien por analizar la realidad. Entonces, no sé, Florgio, empieza tú. Ya, bueno, gracias por la nueva invitación. Yo creo que es importante para poder comprender la coyuntura, analizar el balance de las fuerzas, digamos, hasta las elecciones anteriores, ¿no? Es decir, hasta las elecciones que nos han antecedido. ¿En qué sentido? O sea, es importante entender que
digamos, el proceso de restauración oligárquica, podríamos llamarle así, en el sentido de que las clases de los grandes propietarios vinculados al poder político durante el periodo neoliberal han ganado tanto la batalla cultural, digamos, en el espacio de las elecciones, ha terminado descalabrándose el MAS, por un lado, y por otro lado, yo creo que es importante señalar que ha convencido, ha seducido a una importante parte de la población en el sentido de que hay que hacer ajuste, en el sentido de que hay que privatizar, en el sentido de que tiene que llevarse adelante un conjunto de medidas, hay que ajustarse los cinturones, la situación que se viene es muy dura, o sea, lo ha dicho Tuto Quiroga reiteradas veces, lo han dicho los miembros de la derecha, y yo creo que en ese sentido ya la coyuntura actual ya plantea otro tipo de situaciones, o sea, es decir, ya no está en tela de juicio eso, ¿no? O sea, como que se ve que va a haber un ajuste, ¿no? Y en ese sentido podría decir, pues la derecha ha ganado la batalla cultural en ese aspecto, ¿no? Y lo que fue la izquierda ha sido desplazado del espacio político oficial. Y ahora los contendientes que están en la coyuntura están sacándose los ojos, pues, sobre cuestiones que son muy secundarias desde la perspectiva de esos grandes problemas, ¿no? Que eran los que se planteaban. Pero si gana el PDC, ¿qué pasaría de diferente a si gana Libre? ¿Ves alguna, o sea, tú ves alguna diferencia? Si gana el PDC, ¿qué ves que pasa? Bueno, a ver, estaba chequeando su programa y en principio es importante indicar que el PDC no ha elaborado un programa de gobierno serio. ¿Sí? Inteligencia artificial. Sí, o sea, es decir, es una cosa que tú la ves y no hay, o sea, ni siquiera es inteligencia, ¿no? O sea, el asunto es que tú ves ahí un listado de punteos y no hay un programa de gobierno. En cambio, la derecha, Tuto, pues tiene un programa claro, o sea, en el sentido de que, pues bueno, vamos a privatizar, vamos a convertir a los bolivianos en propietarios. Dice que es un poco un recalentado de lo que fue la capitalización, ¿no? En los años 90, pues predominio del capital privado, ya ha ofrecido a la oligarquía cruceña abrirles las puertas al Mutún, abrirles las puertas al Salar, o sea, está claro en ese aspecto. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que le daría al PDC a consistencia? Y bueno, ahí se ve detrás a Samuel Doria Medina y más atrás se lo ve a Claure, que es los que sí buscan de alguna manera pues darle consistencia a eso, en un sentido de lo que buscan estas dos alas, podríamos decir, de la oligarquía tradicional en Bolivia, en el sentido pues de abrir el Salar, de vincularse con el capital extranjero. Y bueno, o sea, es decir, yo en ese sentido no veo grandes por los actores que están ya sea de modo visible, en este caso Tuto Quiroga por un lado, y por el otro lado las figuras que aparecen un poco en el telón de fondo, me estoy refiriendo sobre todo a Claure y a Samuel Doria Medina, y yo no veo que hayan grandes diferencias en términos, digamos, del programa que van a llevar estos sujetos adelante, ¿no? Y yo creo que sí, probablemente puedan haber ciertas diferencias en términos en cómo lo van a implementar, o sea, es decir, hay sectores que prevén que Tuto se va digamos, llevar adelante más mano dura, ¿no? Ya lo ha dicho abiertamente, militarización. Y por este otro lado, pues bueno, o sea, por el lado de Edmar Lara, lo que se ve es, digamos, llevar adelante las mismas medidas, pero no con políticas de shock directamente, digamos, confrontacionales, ¿no? Entonces, yo diría que son más diferencias de grado que diferencias sustanciales. O sea, en el anterior programa yo había dicho, son en realidad dos sectores de la derecha los que están disputándose, ¿no? ¿Tú ves la diferencia entre uno y otro? A ver, primero para responder lo que al principio planteabas, si algo ha demostrado estas últimas elecciones es que en Bolivia se hace absolutamente imposible el ejercicio de poder acertar en las adivinanzas, o sea que ahorita no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer el PDC o qué va a ser Libre, pero yo quiero complementar porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Lorgio. Yo quisiera complementar esto desde una mirada simbólica. Me parece que en este momento no solamente tendríamos que mirar desde una perspectiva de dos frentes que van a ir a optar por la segunda vuelta, sino que esos dos frentes representan una visión cuatripartita de la sociedad boliviana, y me voy a explicar porque tiene un contenido muy simbólico muy importante. Por un lado tenemos un Tuto Quiroga que representa a un sector de la sociedad que quiere apuntar a una política liberal dura y que está decidida, digamos, a acabar con el modelo estatal
estatal mixto que ha impuesto el MAS y que representa, digamos, a un modelo de país basado en políticas absolutamente liberales. Pero su vicepresidente está representando una visión que es muchísimo más generacional, que apunta a una visión de una estructura que la vamos a definir por utilizar un término que todos conocemos, de un sector de la población boliviana jailona y aspirante a jailona, ¿no? De pequeños burgueses que están ahorrando, que buscan, digamos, digitalizar de alguna manera la vida, el Estado y digitalizar las finanzas. Y es otro sector que no es necesariamente el mismo que el sector del Tuto Quiroga. Por el otro lado tenemos a Rodrigo Paz, que ha demostrado que más bien tiene una visión muy cercana a lo que podríamos llamar una especie de centro ideológico y de centro económico también, muchísimo más moderado, como decía Lorgio, una visión que tal vez no está apuntando al choque directo y que tampoco está muy convencida de que hay que pasar de un modelo estatal a un modelo liberal, sino a través de una transición, ¿no? Lo que la mayoría de la población llama, y a mí me parece que con mucho error, tibio, ¿no? Yo creo que hay el sector que apoya al Tuto lo considera a Rodrigo tibio. Y la cuarta visión es Lara, Edman Lara, que está generando tanta repulsión y al mismo tiempo tanta adhesión en las redes. Está representando a otro sector de la sociedad, al otro cuarto de la sociedad, que es una clase popular, que se niega todavía a perder representación, pero que está agotada y asfixiada del modelo del MAS y que está apuntando a un nuevo, una renovación de lo que es ese discurso. Entonces, yo creo que esos 4 candidatos están representando la situación en la que se encuentra Bolivia. En esa situación hay que decir una cosa, que es lo positivo, que está Bolivia ingresando a un territorio donde ya no va a haber polarización tan dramática como ha estado habiendo estos últimos 20 años, ¿no? O sea, el masismo ha perdido absolutamente toda fuerza dentro del Estado. Su fuerza ya está en la calle. Y eso está generando que las posiciones en la sociedad estén tendiendo más a buscar de alguna manera determinados acuerdos o determinadas concesiones, y por lo tanto la bipolaridad que existía y que ha sido brutal, para mí terrible en términos culturales y en términos políticos y en términos sociales, a mí me da mucha esperanza de que en este proceso puede ir superándose. Eso por un lado. Como que se está Perdón. insertando, ¿no? Sí. Por otro lado, eso, Fico, perdón que te interrumpa, hermano. Pero por el otro lado, yo estoy de acuerdo con él que cualquiera que entre va a tener que encarar de una manera determinante la crisis que tenemos y por lo tanto va a tener que cambiar la política de Estado. Eso significa implementar políticas económicas de choque, eso significa aceptar que en algún momento va a haber confrontación social, eso significa que básicamente el que entre va a tener que negociar con el otro para garantizar de alguna manera una solvencia en el Parlamento que garantice el proceso democrático. Por lo tanto, yo tampoco veo que vaya a haber mucha diferencia entre cualquiera de los dos que asuma la presidencia. Entonces, La posición de PDC por lo menos se ve más concertadora. La posición de Libre, por lo menos en lo que es la imagen, dice que no, dice que va a hacer lo que tiene que hacer, pero siempre es lo que yo quiero, no es lo que puedo, porque después tengo que ir y tengo que discutir con el Senado y todo lo que quiero hacer no es pues que me lo van a servir en bandeja de plata, o sea, tengo que ir a discutir para que esas decisiones o acciones o políticas se ejecuten, y ahí tengo que negociar, y los que no saben negociar no Claro. funcionan. Pero ahí hay una cuestión, o sea, es decir, yo creo que ciertamente en las élites políticas se ha resuelto o se está viendo, digamos, la vía para resolver sus conflictos y sus contradicciones. Digamos, este retorno a la tan añorada por sectores conservadores de la democracia pactada, ¿no? Que fue, digamos, el modelo político anterior. Pero la cuestión es que, digamos, a nivel, digamos, en un sentido social, o sea, las contradicciones y los antagonismos sociales que asolan a nuestra sociedad, pues de ninguna manera están resueltos. Y no hay, digamos, miras de solución. O
sea, por ejemplo, lo que aparece ahorita a través de Lara de una manera, digamos, velada y que de alguna manera ha llevado a que sus seguidores, tanto los del PDC como los seguidores de Libre, terminen a, digamos, virtualmente a sacarse los ojos, al menos en un sentido virtual. O sea, es la contradicción histórica que tenemos entre lo que se llama, pues, cholo, el mundo cholo, ¿sí? De una manera despectiva, y había hablado de este mestizaje subalterno, y por otro lado, pues, digamos, el mestizaje hegemónico, ¿no? Es la confrontación que se está expresando y que se ha manifestado de una manera virulenta con mayor o menor fuerza. En ese sentido, se puede decir que la confrontación sociocultural que ya existía con el MAS, pues se está canalizando por esa vía. Y ese conflicto que es latente y que está presente en la sociedad, pues los gobernantes no lo van a resolver. Algo que ha cambiado, es importante en ese sentido mencionar. Esta aclaración. Lo que sí ha cambiado en Bolivia, antes del 90, la gente que ostentaba el poder, sobre todo era una élite, le vamos a poner el nombre, blanca o mestiza, como se lo quiere entender desde la ciencia que estudies. Hoy no es así. Los que ostentan el poder no solo son blancos o mestizos, también hay gente que le podemos poner el rótulo desde lo que es la ciencia social de decir cholo. Son más morochos, por decirlo de alguna forma, espero que nadie se ofenda, solo es un concepto. Eso ha cambiado. Las personas que se han apoderado del centro de Equipetrol, del centro de Santa Cruz, son collas. Las personas que se están apoderando de las principales avenidas y rutas comerciales de la zona sur de La Paz son comerciantes que vienen del Alto. O sea, todo eso ha cambiado. Ahora no te basta para subir en este país, no te basta ser blanquito, eso es insuficiente. Sí, pero Eso sí ha cambiado. A ver, sobre lo que tú dices hay una cuestión, o sea, el asunto es, y yo creo que no se podría entender, digamos, la proscripción por un lado de Evo Morales y la desarticulación del MAS. Ese proceso ha supuesto el desplazamiento de estos sectores de importantes franjas del poder político, ¿sí? Y ahorita aparece Lara como una figura que es como que canaliza, pero habrá que ver cómo se va a configurar la asamblea, habrá que ver cómo se va a configurar el parlamento, cómo se va a configurar el gobierno. Yo me atrevo a decir efectivamente que va a haber una modificación drástica de la composición sociocultural y étnica del poder legislativo y del poder ejecutivo, ¿sí? Eso como principio. Y ahí hay que ver efectivamente cuánto estos sectores se sienten dentro. Mi percepción, y no podríamos entender en una buena medida la conflictividad sociopolítica de los últimos años, mi percepción es que en una buena medida los sectores mestizos y blanco-mestizos han desplazado a estos otros sectores ciertamente de la configuración del aparato del Estado. Es hipótesis, ¿no? Y bueno, o sea, cuando uno ve el pasado político precedente, lo que ha sido octubre, noviembre de 2019, los conflictos más recientes, efectivamente ese conflicto ha sido un conflicto entre la Bolivia mestiza, podríamos decir, y esta Bolivia indígena y una Bolivia de configuración, digamos, chola, en ese sentido. Y ese problema está presente y yo creo que es importante no perder de cuenta ese aspecto. En ese sentido, yo no soy, por un lado eso, no soy, digamos, tan optimista respecto de las posibilidades de este gobierno. Ahora, otra cuestión, o sea, la conflictividad social que va a desatar todas esas medidas de ajuste ciertamente es otro factor importante. O sea, se te van a subir los precios, van a quitar la subvención a los hidrocarburos y eso también te va a generar un conflicto. Entonces, yo diría, estamos frente a un gobierno que yo pienso no tiene efectivamente un gran margen de maniobra. Eso tienes que mencionar el aspecto de que tiene que jalar la mano afuera, el FMI le va a quitar el margen de maniobra que tenía y tiene que aplicar medidas de ajuste y eso también te genera otra situación más de complicación. ¿Puedo hablar o no? Sí. No puede hablar. Bueno, no, es que yo creo que estaríamos reduciendo y tendríamos una visión demasiado obtusa si creemos que la conflictividad en el país es exclusivamente entre el mestizo blanco y el mestizo cholo. No es así. Esa conflictividad existe, permanece y ha sido la eterna que vive en Bolivia. Pero ahora, después del masismo, después de las transformaciones globales que están existiendo, hay otros conflictos que tenemos que tomar en cuenta que no los estamos percibiendo desde el análisis. Uno, no solamente es una confrontación de clase o de color o de etnia. Hay una confrontación que tiene que ver con una lucha económica, por lo tanto hay una confrontación de lo popular en términos de lo urbano y lo popular en términos de lo rural.
que no es lo mismo que clase, porque como tú mencionabas, Fico, ¿no? Los sectores que vamos a llamar subalternos del mestizaje están teniendo un poder económico en el comerciantado, están teniendo un poder enorme en los ahorros que tienen en los bancos, y ellos ya no se sienten parte ni se identifican con el otro sector popular que no tiene ese poder económico. Y ahí hay otro conflicto que es distinto, es muy distinto. Y por otro, que no seríamos muy ingenuos de no tomar en cuenta, está habiendo cada vez más en el mundo entero un conflicto generacional. Un conflicto entre edades, un conflicto básicamente en el marco del manejo de conceptos, de ideas, de concepciones sobre la democracia y además de herramientas e instrumentos que te van a llegar a conseguir ciertos fines. O sea, esto es el inicio de una época, y este inicio de un cambio de época no solamente tiene que ver con la tradicional o con el tradicional enfrentamiento racial, por decirlo de alguna manera, que existió en Bolivia. Es un enfrentamiento que está llevando a que nos repensemos en estos 4 sectores que yo identifico muy en general, que son los que están en juego en este momento. Así que pase lo que pase, para mí el gran desafío de ambos candidatos no consiste solo en ver qué políticas vamos a implementar para tratar de solucionar los problemas inmediatos que tenemos. Porque el presidente y el vicepresidente solos no van a hacer absolutamente nada. Entonces necesita pactar. Y el gran actor de eso va a ser el Parlamento. ¿Quiénes son el Parlamento? No hay una configuración parlamentaria que pueda decir estos que representan al Partido Libre tienen esta opción política, estos que representan a la democracia cristiana tienen esta opción política. No seamos ingenuos, es otra gran mamada. ¿Cuántos de nosotros conocemos a los parlamentarios que hemos elegido? Y esos parlamentarios no están ahí por un proyecto de país. La mayoría, doy mi cabeza, lo firmo en este momento, están por intereses personales o por intereses sectarios o por intereses gremiales, y por tanto van a responder a esos intereses. Entonces, acá no hay proyecto como tal. Aquí vamos a seguir enfrentándonos ante un parlamento que va a tener que encarar de una manera muy seria y muy madura que cualquier decisión que tomen está en función de una representación más grande que la que ellos tienen en este momento, por un lado. Segundo, este parlamento desde ahorita tiene que empezar a entender que necesariamente hay que pactar. El pacto es ya no el fundamento, sino es la esencia misma de la gobernabilidad. Si no hay ese pacto, si no hay esa vocación de sentarse y de decir, pucha, básicamente emprendamos, renunciemos a nuestras aspiraciones por un momento y pensemos en otra cosa, o negociemos y nos repartamos, pero que vaya esto en un solo carril, entonces tampoco va a haber gobernabilidad. Y el tercer factor, el tercer actor, va a ser que tampoco conocemos a ciencia cierta quiénes van a ser los del poder ejecutivo que van a acompañar al futuro presidente, ¿no? Porque ahí, durante el gobierno del MAS, los representantes del ejecutivo, es decir, sus ministros, han sido representantes de un proyecto político, gente de confianza del presidente, que tenían una visión política con la que yo no estoy de acuerdo, pero tenían una visión política. ¿Y ahora qué va a pasar? Vamos a volver a la tecnocracia. Entonces, no hay proyecto en ninguno de los dos partidos. Yo no encuentro proyecto. Por lo tanto, no espero que haya mucho en este planteamiento más que tomar las medidas más inteligentes y los pactos más urgentes para subsanar la actual crisis y después empezar a encarar un proyecto boliviano, si quieren. Los actores que están ahorita en la plana, ¿tendrán esta madurez política para poder llegar a esta negociación? Si la respuesta es no, tal vez esperamos lo que vamos al principio de la pregunta. ¿Qué va a pasar con Bolivia? ¿Vamos a vivir un poco lo mismo? Pues que hay una cuestión, o sea, yo creo que no me parece correcto, digamos, entender que la configuración de la votación y las candidaturas que están presentes de alguna manera sintetizan o representan a las corrientes, podríamos decir, mayoritarias en la sociedad de una manera relativamente, digamos, abarcadora, ¿sí? O sea, en principio hay que entender la proscripción que se le echa al MAS.
¿sí? A la proscripción a Evo Morales, que es un aspecto importante, y el voto nulo y junto al sumado al blanco, que constituye la segunda fuerza política del país. Eso no se lo puede negar. Es un primer elemento. O sea, creo que es un aspecto importante que no se puede negar. El otro aspecto que no se puede negar, no ciertamente, ha sido pues el descalabro y la destrucción del MAS. Y a eso hay que mencionar los otros aspectos. O sea, ya prácticamente antes de que suba el siguiente gobierno, pues a los, podríamos decir, los adversarios y los enemigos políticos de lo que fue el masismo, me estoy refiriendo a Camacho, Áñez, Pumari, pues prácticamente ya han sido liberados, ¿no? Y con eso pues hay un sentimiento de injusticia que está fuertemente recargado en las víctimas de las masacres de Sencati y de Guayllani, ¿no? O sea, yo creo que es importante no perder de vista estos elementos, porque digamos, la idea del pacto ahí te enmascara ese telón de fondo que es el que está ahí presente, y que te muestra en realidad cómo estos problemas que durante un momento tú los tuviste a nivel del poder, digamos, el poder ejecutivo, estas contradicciones, esta división que había en las élites políticas, pues efectivamente se han desplazado al plano social. O sea, yo creo que no se puede soslayar en ese sentido la fractura social que existe en nuestro país. No, Es decir, porque o sea, los si tú agentes ves jóvenes, a lo que hemos, estos a lo temas que no los hemos analizan. mencionado, Pero sobre lo que tú dices, hay algo bien interesante. Lo que yo a veces veo, noto, porque hablo así con personas como ustedes que vienen de diferentes áreas de las ciencias sociales, estos temas. Y hablo con politólogos, comunicadores, abogados, juristas, o sea, de todo. Pero algo que sí me queda siempre latente, sobre todo con la gente que está conectada en la investigación, es que a veces las herramientas de análisis se han quedado un poco en el pasado. Por todo lo que tú me dices, concuerdo contigo, pero a la hora de tomar decisiones, a un chico de 20 años no le importa. Y no digo que eso esté bien o esté mal, yo no entro a juzgar, porque yo vengo de un área que trabaja en esa área de comunicación, pero a la hora de elegir el voto, un chico de 20 años que ha salido de un colegio, vamos a poner dos ejemplos exagerados, del Loyola y de un colegio de aquí del centro fiscal, le da lo mismo. No hace diferencia entre izquierda y derecha, no debe saber ni dónde se encata, y va a votar por el que va a votar por las respuestas que le va a dar a su realidad de ese momento. Ahí les doy un dato muy Y interesante. me parece jodido. Con lo que dice con respecto a Fico, perdón hermano, pero les doy un dato muy interesante porque esto me lo han pasado, me lo han chismoseado una empresa cubana que vino a hacerle la campaña muy tardíamente al Andrónico. Entonces, como vinieron muy tardíamente, estos ñatos se limitaron a ver el comportamiento de los votantes. Entonces, lo que han descubierto eso, y este dato a mí me ha parecido al mismo tiempo de fascinante, espantoso. Una cosa que me parece sumamente analizable, pero que también no deja de tener. Los chicos han ido a votar con su teléfono y le han preguntado a inteligencia artificial. Inteligencia artificial les ha dicho, de acuerdo a tus ideas, el candidato más interesante para vos es este. Eso es una cosa que tenemos que entender. O sea, estamos recurriendo, es muy fácil para nosotros decir, estos changos ya no son como nosotros, no piensan en propuestas, no piensan en proyectos, pero tampoco mamemos, nosotros tampoco lo hacíamos. Si siempre, yo me acuerdo que es el dato eterno, o sea, ¿para qué quieren saber el programa de un candidato si nadie piensa en el programa? Piensan en su carita, piensan en la actitud que tiene, piensan en el comportamiento que tiene. Y hoy día nosotros, que hemos vivido eso como jóvenes, como adolescentes, ahorita como viejos, hacemos exactamente la misma crítica a los chicos de ahora. Pero los chicos de ahora tienen esa herramienta. Pero sobre esto, a ver, en realidad yo creo que es importante ver, digamos, cómo estos procesos de derechización de la sociedad están fuertemente vinculados al mismo tiempo en ciertos sectores, como pasó, por ejemplo, en los años 80, ¿no? Cuando vino Thatcher, cuando vino Ronald Reagan, o sea, el surgimiento del posmodernismo, ¿no? La idea como que la crisis de los grandes relatos, la crisis del marxismo, la crisis de la clase obrera, se acabó el socialismo real, o sea, eso formaba parte de la atmósfera político-cultural del momento, ¿no? Una suerte de nihilismo, de incredulidad respecto de lo que va a venir, y efectivamente como que era lo que los chicos también surgían y sacaban
pensaban, ¿sí? Yo creo que es importante entender eso ahora, o sea, a la vez que tú tienes un fuerte sector de derechas que está, no vamos a decir que no hay, efectivamente hay una oscilación del proceso hacia la derecha, las alternativas de izquierda se han desmoronado en el terreno político oficial, han salido al combate afuera en las calles, y lo que tú estás viendo simultáneamente, digamos, en la retaguardia de ese proceso, son estas ideas, no, pero izquierda y derecha ya no te sirven para describir lo que es izquierda y qué es derecha. Claro que tienes ahí adelante claramente al tuto, que es de derecha, ¿entiendes? Y además que te están llevando adelante políticas de derecha. Ahora, ¿qué es lo que los chicos ven? Porque efectivamente eso hay que ver. O sea, ¿qué es lo que experimentan? Pues que hay chicos que están dejando la escuela, jóvenes universitarios que están abandonando la universidad, la matrícula va disminuyendo, porque existe un proceso de pauperización de la clase media. Claro, no estás peleando en la cuestión abstracta del proyecto, del programa político, pero estás ya viendo cómo de hecho, efectivamente la crisis te está golpeando, hay un proceso de adelgazamiento de la clase media y las políticas de los demás pues no van a ir muy lejos. O sea que estos muchachos que por ahora tú los ves, digamos, despreocupados, desinteresados, pues los vas a ver pronto en las calles. O sea, cuando los regímenes que te pongan austeridad y digamos hay que aumentar la matrícula de la universidad, que ya lo están diciendo los seguidores de Tuto, hay que privatizar la educación pública, ya lo están planteando. Entonces, son elementos sobre los cuales uno no puede, ojalá la gente pudiera efectivamente agarrar y vivir viendo su celular. Los chicos tienen que dejarla porque tienen que ir a trabajar. Es así de simple. Si los chicos vivieran en una clase media relativamente acomodada, efectivamente podrías decir, pues vivo tranquilo con mi celular y veo mi celular. Pero si tienes que trabajar para hacer eso, y es por las condiciones de pauperización a las que ya te está llevando la crisis, yo creo que la situación cambia. Por un lado sí, pero por otro no. La crisis de la universidad no solamente tiene que ver con la pauperización económica. La crisis universitaria en este momento es mundial. Los niveles de abandono son extraordinarios y peor aún, los niveles de ingreso a la universidad. Dato, ¿no? La carrera de sociología recibe 1 o 2 estudiantes cada semestre. 2. Comunicación, que habría 4 cursos preuniversitarios. A duras penas estamos logrando que se abra 1, máximo 2. Y no es una cuestión de la pobreza solamente, esto ha venido pasando desde mucho antes de la crisis, porque la universidad está en crisis. Porque la universidad literalmente en este mundo está perdiendo su fuerza discursiva y sobre todo su utilidad, porque estamos tendiendo a una sociedad en la que ya no se prima el pensamiento crítico. Lo que se prima es la técnica. Y no necesitas tener título universitario ahorita para tener una pericia en el manejo, por ejemplo, de las nuevas tecnologías. Entonces, no es tan fácil. No es tan fácil decir que el abandono de la universidad, no es tan fácil decir que la pobreza o la crisis están determinando la falta de la educación y por lo tanto la falta de pensamiento crítico en los changos. No, es un problema muy complejo. Y por eso yo vuelvo a repetir, a mí me parece que lo importante es pensar que entre quien entre al gobierno seguramente va a tener alguna política para solucionar inmediatamente la crisis. Y probablemente con suerte, si saben lograr concertar, esa crisis se resuelva de una manera muy precaria, como ha pasado con el 21060, que ha sido un costo social brutal, pero ha resuelto inmediatamente el problema de la crisis y de la inflación. Me imagino que una política así es lo que va a venir inmediatamente, pero después de eso, ¿qué? Ese es uno de los temas más importantes que debemos tratar ahora, ¿no? El siguiente gobierno, hay que saberlo desde ahora, va a ser un gobierno de transición. ¿Por qué de transición? Porque tiene de frente un problema económico muy grande que tiene que atender en primer lugar. Y luego tiene que hacer frente a un modelo de sociedad que se ha venido construyendo por 20 años. Un modelo en el cual la justicia ha sido paupérrima, la institucionalidad ha sido deficiente y demás. Entonces tiene dos elementos que lo hacen un gobierno de corto plazo. Ahora yo les pregunto, y bueno, antes de preguntarles, quería preguntarle a él. Decía usted que el tema de la derechización de la política boliviana, pero más bien le pregunto, ¿acaso en Bolivia se han llevado políticas de corte izquierdista o más bien han sido gobiernos populistas? ¿Por qué digo esto? Porque en Bolivia, por ejemplo, nunca ha habido una nacionalización
de corte venezolana en el cual se hable de expropiese sin una nacionalización de otro tipo. No sé si usted me podría explicar eso, si es que realmente existe Sí, derecha. es que en la izquierda, digamos, existe un amplio abanico, ¿sí? O sea, vas a encontrar desde izquierda radical, revolucionaria, digamos, en las calles, que no ha sido opción política. El MAS representó socialdemocracia, ¿sí? O sea, es decir, es izquierda reformista, ¿no? Y así además fue leída y fue socialmente reconocida en el ámbito político, ¿sí? Y es frente a eso que digamos, se polarizó el espacio político, ¿sí? Es decir, derecha, izquierda, no solamente por la definición que uno hace desde fuera, sino por la forma en la que los propios actores se confrontaron. Y claro, para ellos, para los sectores de derecha es comunista las estatizaciones parciales que hizo el MAS, ¿sí? O su aproximación relativa a Cuba, Venezuela. O sea, fueron leídos de esa manera y en esos términos digamos, se configuró el espacio político tanto desde un punto de vista de correlaciones de fuerza como desde una perspectiva, o sea, significativamente, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, o sea, es decir, o sea, hay cuestiones que efectivamente están afectando, además de volviendo al asunto que en algún momento planteaba Javier, o sea, el proceso, digamos, de crisis que estamos viviendo atraviesa pues ciertamente a la juventud. O sea, no puedes resolver la situación de la gente, los chicos no pueden resolver sus problemas haciendo TikToks. Antes de saltar. Y lo que tú estás haciendo, lo que tú estás viendo es el éxodo. O sea, es decir, uno puede ver varios indicadores de este hecho. O sea, chicos que están viajando al extranjero, se está aumentando el éxodo boliviano y son jóvenes. O sea, nuestros jóvenes van a proletarizarse afuera. ¿Sí? O sea, no van a poder resolver sus problemas por la vía de hacer TikToks. Entonces, yo creo que hay varios indicadores que uno podría resolver, uno visibilizar para ver efectivamente el impacto que tiene acá. Lo que ha pasado ahora, bueno, muchos jóvenes que tienen habilidades en el tema de la informática, como mencionaba Javier, han entrado a volverse trabajadores globales. Y conozco un montón de chicos que trabajan con temas de orden informático desde acá y ganan sobre $1,000, $1,500 y lo hacen desde aquí. O sea, obviamente no es la gran mayoría. Tienes que tener el privilegio de tener la facilidad de ese conocimiento, pero no siempre viene porque son chicos de clases acomodadas, sino de pronto resulta que el pibe o la piba tiene facilidad con esas cosas y se inserta fácilmente en eso. Y lo más importante, perdón, en eso es que no necesita título. Exacto. Y no digo que con esto estoy diciendo que esto ha resuelto el mundo, para nada, ¿no? El mundo se ha presentado así y el mundo ha ofrecido eso y el que es inteligente va y lo toma. Entonces es también no es solamente que se están proletarizando a nivel internacional o se van para eso, están encontrando en eso su única forma de sobrevivir, porque aquí tampoco hay respuestas. Ese chico que hace 10 años tal vez si viene de un entorno acomodado, su entorno le hubiese garantizado un empleo en alguna institución porque su papi o su mami fueron qué sé yo, médico, y pongo ejemplos cercanos a mi familia, por favor, para que nadie se sienta ofendido. Porque su mami o su papi eran médico y bioquímica de la Caja Nacional, ya no le va a llegar, porque ya no hay eso. Ya no existe. Entonces, ¿qué hace ese chico? Tiene que buscarse la vida y tiene que buscarse formas, ¿no? Pero yo creo que lo que tú dices expresa una cuestión, o sea, es decir, pues, de alguna manera expresa nuestros propios hábitos. O sea, es decir, el hecho de presuponer que las posibilidades están al alcance de... No están. Y bueno, pero cuando tú ves, por ejemplo, o sea, los chicos están migrando a Chile. Están migrando donde pueden conseguir trabajo. Pues no, sí, y acá tú lo que vas a ver es efectivamente, hay sectores que los que tú mencionas, pero cuando tú ves las estadísticas, cuando tú ves el último censo y te fijas pues a qué segmento de la población pues tiene la condición de patrón, socio, empleador y cuáles son los sectores, digamos, las más trabajadoras, te vas a dar cuenta que la inmensa mayoría de la sociedad está formada por trabajadores independientes, o sea, es decir, que no tienen ni patrón ni emplean a nadie, y bueno, asalariados. Después vas a tener un segmento más delgado que está formado por una pequeña burguesía, es decir, informal, formal, es decir, que asalaría a un puñado de personas, y más arribita vas a ver una clase media profesional que es a la que nosotros pertenecemos. O sea, yo creo que no podemos evaluar el horizonte, las perspectivas a través, digamos, de esa lente que sigue siendo minoritaria y que forma parte del estrecho círculo en el cual nosotros nos movemos. Hay realidades que son totalmente inimaginables para la sociedad urbana, ¿no?
porque son condiciones, están buscando formas de sobrevivir yéndose a lugares como los que tú dices, a Chile, a Brasil, a hacer trabajos como antes, ¿no? No, pero el crecimiento del trabajo global es espectacular y está sustituyendo y reemplazando las necesidades que se tienen del trabajo físico por una sencilla razón, porque no hay trabajo. O sea, las personas que gozan de un salario con seguro, con vacación, con aguinaldo, ya están en una especie de decadencia total, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te queda? Ser freelancer, o sea, emprendedor, y ahí pierdes todos los beneficios del trabajo. Es decir, pierdes la capacidad que tenía el trabajo de darte estatus, de darte confort, de darte comodidad, porque te vuelves un sobreviviente. O te adecuas al trabajo global, en el cual tienes más posibilidades de crecer, porque básicamente ahí eres anónimo. Entonces está creciendo esa circunstancia. Esto está bien analizado en un librito de Ulrich Beck, que habla precisamente de la precariedad del trabajo, que se llama Un Nuevo Mundo Feliz. Pero el tema pasa por lo siguiente, yo quiero retomar lo que decía él, ¿no? El tema económico, si bien es fundamental en este momento, y lo vamos a tener que resolver, no es el central para el país en este momento. Yo creo que hay cosas en la agenda que este gobierno inmediato y los sucesivos van a tener que encarar. Uno es la reforma judicial. Esa huevada tiene que acabar ya. Lo que pasa con la justicia en Bolivia es deprimente y alguien tiene que encarar eso y encararlo ya, porque es una demanda ciudadana. Es una cosa que ya ha llegado a los límites. Dos, y no estoy haciendo en orden de importancia por si acaso. Dos, es el tema ambiental. Es un tema que Bolivia tiene que empezar a superar, porque también hay sectores enormes, particularmente jóvenes, que han concebido la idea de que ese tema debe ser esencial y central para tratarse en cualquier política o en cualquier programa de desarrollo, ¿no? Y tres, que yo considero obviamente desde mi perspectiva, desde mi punto de vista esencial, tiene que haber una reforma educativa, porque la educación en crisis es lo que lleva a una serie de problemas de tipo culturales, de tipo ideológicos, de tipo políticos, de tipo económicos, y alguien tiene que encarar una reforma educativa, porque hasta ahorita la supuesta reforma que se ha encarado con el MAS es una reforma que ha quedado en el puro plano ideológico y ha destruido un proceso de formación que podía en este momento estar a la vanguardia en Bolivia. Sobre este asunto, o sea, a ver, la propuesta de tanto de Tuto como de el PDC te dice y te habla, ¿no? O sea, Tuto decía hay que hacer una revolución liberal en el país, ¿no? Por otro lado, liberal propietaria, no de proletarios, decía. Por otro lado está la propuesta que te dice Rodrigo Paz, capitalismo para todos. Bueno, estos son eufemismos, ¿ya? Porque, y están vinculados a esta idea del emprendedurismo. Claro, en una sociedad donde el 80% de la población está en una condición de informalidad, y donde tú tienes estás en una situación de que tienes tu pequeña tiendita de pastillas o tienes tu pequeño tallercito, el emprendedurismo es una forma de mascarar la miseria en realidad, ¿no? Y esto está vinculado a condiciones mundiales, o sea, es decir, el problema de la terciarización de la economía, el problema del crecimiento del comercio, es una cuestión no solamente característica nuestra, ya les está golpeando los países de desarrollo capitalista avanzado, porque ciertamente el desarrollo tecnológico lo que va generando es la sustitución del trabajo. O sea, es decir, antes tú tenías un repartidor de pizza y ahora hay un dron que viene y te trae la pizza. O sea, es decir, el problema del desempleo es un problema endémico ahora de las sociedades capitalistas, ya sean periféricas o centrales. Y es un problema que el capitalismo ya no está en condiciones de hacer. Entonces, el paradigma del desarrollo lo botaron hace mucho afuera, porque no pueden ya generar condiciones de empleo. Y el mito del emprendedurismo, que es ciertamente el último relato, el relato en boga, te enmascara en realidad situaciones de extrema miseria. O sea, es un emprendedor, una señora que está vendiendo dulces en la calle, por favor. O sea, yo creo que ese es un aspecto importante que señalar, y eso se vincula con lo otro. O sea, los gobiernos de derecha no van a poder resolver este problema. El MAS tampoco lo pudo hacer, ni
ni lo iba a poder hacer. O sea, el problema del subempleo, del desempleo, de la precariedad es un problema que lo vamos a seguir arrastrando y sigue siendo el escenario de un posible polvorín, porque efectivamente, pues, y yo creo que para nosotros, digamos, es relativamente sencillo decir que el problema económico no es el problema central, porque, bueno, de alguna manera tenemos nuestros problemas más inmediatos resueltos. Pero dile que ese no es el problema central a alguien que no tiene los 3 platos de comida diariamente, o que tiene que ver a sus hijos irse afuera, o tiene que quitarle la escuela porque efectivamente ese niño tiene que ir a vender pastillas o tiene que limpiar vidrios en la calle. O sea, claro que es el problema central para ellos. Entonces, claro, o sea, Bourdieu te decía, las clases medias y las clases dominantes pueden distanciarse de la cuestión de la necesidad, en tanto pues tienen sus necesidades básicas resueltas. No, pues eso no le puedes decir a las clases trabajadoras en este país. Ese es un punto. Ahora, volviendo a la cuestión que tú mencionabas sobre el problema de la justicia, que es otra cuestión. O sea, Zabaleta te decía, y yo estoy totalmente de acuerdo, y creo que es un planteamiento ahora, digamos, válido para ahora. O sea, Bolivia es el país de la injusticia social. Lo fue durante la época del MAS. Lo fue antes de la época del MAS y lo va a seguir haciendo. O sea, las masacres de Sencati y de Guayllani, pero ahora también lo que hemos visto con Camacho, la liberación de Camacho, las situaciones de privilegio que ha tenido en las cárceles, pero también lo que hizo el MAS en el pasado, o sea, lo del 21F, todo eso te muestra que en realidad Bolivia, el problema de la justicia es un problema profundo que no se puede resolver por la vía de una u otra reforma. O sea, yo pienso que los gobernantes, en la medida en que siguen manteniendo la estructura de la rosca, que son grupos de influencia que copan distintas instituciones, pues te preservan ese problema y yo creo que está muy lejos de ser resuelto. O sea, yo soy más bien pesimista. Dudo mucho que los grandes problemas que estamos arrastrando como sociedad, el problema de la justicia, peor aún el problema ambiental, los dos candidatos han dicho, quien está, digamos, ahorita respaldando a Rodrigo Paz, Samuel Donia Medina lo dijo, si tengo que priorizar el problema ambiental o el problema económico, pues voy a priorizar el problema económico. El problema ambiental va a un segundo plano, ¿sí? Entonces, están entrando los candidatos de los agroindustriales, de los que queman la Amazonía. Pero aquí, ¿no?, también tenemos que ver las condiciones en las que la sociedad ha pedido estos cambios, porque son pedidos de la sociedad. Hay una encuesta que hace poco decía que el 85% de la población quería un giro radical, un cambio, una transformación, porque las condiciones económicas no son buenas. Entonces, realmente, aquí no es que se está derechizando o no se está derechizando, sino que hay un pedido popular, digamos, válido, que no se basa tanto en la ideología. Y aquí yo me voy un poco al tema de la nacionalización, porque alguna vez escuché, y creo que Tuto mencionó otra vez, que quiere nacionalizar los autos chutos, ¿no? El tema es que en Bolivia los candidatos están navegando en la política con ideología. Pero, a ver, ¿O no? un cachito. Es que si nosotros aquí en un panel donde se supone que somos gente entendida y comunicamos cosas, no estamos captando la esencia del asunto, entonces peor podemos esperar que la sociedad la capte, porque creo que estamos cometiendo un error ahorita fundamental. Estamos creyendo que todos estos problemas que estamos hablando le tenemos que achacar al próximo gobierno y sus 5 años. Y eso no es factible de hacerlo, porque lo que pasa en Bolivia y ha pasado durante 20 años no va a cambiar en 5 años. Entonces es un error conceptual el que nosotros estemos pensando que el próximo gobierno va a subsanar todo. Yo creo que a duras penas al próximo gobierno le va a tocar enmendar la situación económica y, si tiene tiempo, ensayar alguna otra cosa en algún otro aspecto. Pero yo creo que su pelea más dura va a ser el de, por lo menos, establecer una situación económica que genere más confianza. Por eso, lo que tú decías, no es que el tema ambiental o el tema judicial, nosotros o yo lo esté interpretando como algo que es prioritario frente a lo económico. No, he dicho clarito. Cuando se solucione, que no creo que se solucione, sino que cuando más o menos se equilibre el tema de la crisis, el tema económico, el tema de las exportaciones, el tema del dólar, el tema de la gasolina, entonces tenemos que empezar a pensar, porque si no seríamos unos irresponsables.
Tenemos que empezar a ver que Bolivia está en crisis, pero su crisis es mucho más profunda que el hecho de hacer colas para la gasolina. Obviamente que para que la gente piense en eso, tiene que tener pan, está bien, nadie lo duda. Nadie discute del hecho de que la economía o los problemas económicos tienen que ser prioritarios. Pero seríamos realmente irresponsables si pensáramos que eso soluciona todo. Y que no tenemos que apuntar como ciudadanos, no tenemos que pensar en nuestro próximo voto en propuestas que hagan exactamente eso, una reflexión acerca de lo que hay que cambiar. O sea, decir que porque la justicia siempre está mal en Bolivia y no va a cambiar, obviamente no va a cambiar de la noche a la mañana, pero decir que no hay que hacer nada por esa transformación es sumamente irresponsable, porque hay que hacer todo. Somos el único país que elige jueces. Qué estupidez conceptual, o sea, México. no puede ser eso. México. Entonces ese tipo de cosas es lo que hay que reflexionar. Entonces, basándonos en la primera pregunta que hemos hecho, ¿los bolivianos vamos a vivir más o menos lo mismo en estos 5 años que vienen, tal vez 10 años que vienen, y los cambios van a ser muy lentos? ¿Podemos hacer esa conclusión? No, perdón, por mí, y con esto cierro. No, yo creo que no. Yo creo que las cosas tienen que cambiar, porque si no, por sinergia, Bolivia, como decía el doctor Paz, Bolivia se nos muere. Entonces, este gobierno necesariamente va a encarar el tema de la crisis económica, ¿no? Pero son 5 años, 5 añitos. Y tú estás pensando en procesos que duran 10, 20, 40 años. Claro. Ahora, ese encarar los siguientes problemas: justicia, medio ambiente, educación, salud, por ahí, que es otro fundamental. Esos temas no podemos nosotros dejar que nos los propongan los putos candidatos. O sea, esos temas tenemos que agendar nosotros. Esos temas tenemos que nosotros, como ciudadanía, como comunicadores, como analistas, poner en la agenda pública. Dejar que este gobierno solucione la crisis como pueda y agendar una visión de país que enfoque los problemas sustanciales. Por mi parte, eso es ¿Estás de acuerdo, lo que yo Logio? considero. No estoy de acuerdo. O sea, yo creo que para hacer un diagnóstico de la crisis es importante entender cuál fue el rol que jugó el MAS, ¿sí? En principio, desde un punto de vista económico, es importante señalar que el MAS defendía políticas de carácter contracíclico. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que buscaba contrarrestar los efectos más claros del sistema capitalista, redistribuir la riqueza. El capitalismo tiende hacia la concentración de la riqueza, ¿no? O sea, en ese sentido, era como una especie de dique de contención de problemas que nosotros venimos arrastrando desde mucho más atrás del MAS. O sea, lo que he mencionado previamente, el problema del subempleo, la precariedad, la terciarización, el desarrollo del comercio, o sea, todos esos aspectos venían desde más atrás. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno? Pues va a profundizar las tendencias que venían más atrás. O sea, las políticas neoliberales son de carácter procíclico, o sea, es decir, más bien te profundizan las tendencias a la crisis del capitalismo. Te concentra la riqueza en pocas manos, te generaliza la miseria, te adelgaza la clase media. En ese sentido, lo que vamos a ver es más bien que los problemas desde un punto de vista económico se van a profundizar. Desde el punto de vista jurídico, yo creo que ese es otro aspecto que es importante señalar. En Bolivia, el Estado, históricamente ha sido un Estado, podríamos decir, particularista, en el sentido de que sus políticas siempre se han orientado, están muy lejos, digamos, de esta visión del Estado integral hegeliano, en el sentido de que el Estado es el representante general de los intereses, digamos, de la nación. O sea, el Estado siempre ha defendido o ha llevado adelante distintos etnocentrismos. El blanco durante el periodo, digamos, de la Primera República, el mestizo después de 52, el MAS va a instaurar un nuevo tipo de etnocentrismo, y a lo largo de todos estos ciclos, pues siempre ha sido un Estado más o menos particularista. Diremos menos particularista durante el periodo del MAS, pero también particularista. O sea, se cometían injusticias sociales. O sea, esos problemas es importante visibilizar. Ahora, los nuevos gobiernos, los que están surgiendo, nos
nos muestran de que se orienta en un camino de resolver esa situación. O sea, la nueva correlación de fuerzas en el Parlamento te plantea algunos elementos, algunas luces en el sentido de que esos problemas se vayan a resolver. Pues yo creo que no, ya las pautas ya las hemos visto. O sea, el Tribunal Constitucional ha empezado a alinearse con el nuevo poder emergente. Entonces, mi visión es más, yo diría, o sea, yo creo que necesitamos más que un simple cambio de gobernantes para resolver nuestros problemas históricos, ¿no? O sea, una eutanasia masiva. No. No es fascismo, yo no estoy de acuerdo de eso. Para nada. Pero yo veo que siempre es importante diferenciar. Obviamente coincido en varias de las cosas que dicen ustedes dos. Sobre todo en lo último que acabas de mencionar, en muchas de las otras cosas no. Pero bueno, creo que el análisis histórico es una cosa que es súper importante. En el tema político es otra cosa. El histórico te lleva a entender lo político. Pero en lo político, desde lo que yo entiendo, más allá de que coincida con alguno de ustedes tres, veo que sí, tiene que resolver el gobierno que entre el tema económico, porque está muy complicado. No creo que le dé la pasta, y me refiero a que tengan programa, a que hayan pensado, a que lo hayan imaginado, a resolver temas de orden estructural. O sea, yo he leído los programas, básicamente parecerían... ¿Pero qué es resolver el problema económico, Fico? Resolver el problema económico... Inflación, por ejemplo, dólares. Claro. ¿Y a costa de qué se hace eso? O sea, es decir, si tú agarras... reformas económicas, ¿no? Que yo estoy de acuerdo contigo, no necesariamente tienen que ser estructurales, pero darle seguridad a la gente que se sienta tranquilo por lo que mismo tú que has dicho, o sea, tener la seguridad de que va a tener pancito. En economía, si no, es lo mismo. A ver, aquí tenemos... Pero esto es elemental, te quitan el empleo. ¿Sí? No, pero el Tuto, por ejemplo, pero es elemental. Pero, el Tuto ha dicho vamos a hacer flexibilización del empleo. Te quitan el empleo, te quitan subsidios, o sea, es decir, te quitan el excedente, pues has de tener pan. Es que no hay Que eres elemental. Entonces, yo quiero entender a qué entienden ustedes para resolver la crisis. Para hacerlo ¿A qué le llaman eso? Aquí tenemos leche para todos. Tenemos varios huecos. Se está chorreando la leche. Tengo que hacer algo para tapar esos huecos. Porque si no tapo esos huecos, ni él, ni vos, ni él, ni yo vamos a tomar leche. Entonces, más allá de entendimientos muy técnicos de la economía, a grandes rasgos, si no hace algo el gobierno que entre, no quiero decir ninguna frase catastrófica, pero en tema de economía, se va a ir toda la mierda. Porque si no hay dinero para pagar a los empleados de la caja, las jubilaciones, las subvenciones, la subvención, todo, deja de haber plata, y cuando la plata deja de salir del cajero, ya no hay plata. Porque por más de que ganes 20,000 bolivianos o tengas 100,000 bolivianos de ahorro, si no hay dinero, no hay dinero. Y podemos llegar a terminar como una especie de corralito en Argentina. Y no lo digo yo, han pasado por acá economistas que nos han explicado esto de una forma más técnica y didáctica. Pero deja de haber plata y deja de haber plata. Y si no resuelven eso, más allá de lo que cueste, el país va a estar jodido. Tú has citado a Groucho Marx al principio de este programa, yo lo cito ahora, que él siempre decía, no, el dinero no compra la felicidad, pero la financia. Que es básicamente lo que tú estás diciendo. O sea, yo creo que, o sea, crear un nuevo modelo económico donde todos seamos felices y de la mano vayamos a una fogata para cantar Arjona, no va a pasar. No va a pasar. Porque obviamente no pasa, y no ha pasado en ninguna parte del mundo. Pero yo creo que el país lo que necesita en este momento es una mínima seguridad de tener ciertas garantías de que se resuelve el tema de la inflación, temas que pueden ser pequeños o parte de una microeconomía, pero que a la gente le basta para estar tranquilo y al país le basta para respirar y como para poder pensar en otros proyectos más grandes. Y a mi juicio, lo vuelvo a repetir, aunque dentro del pensamiento marxista o dentro del pensamiento liberal esto sea un pecado, a mi juicio hay temas más importantes que el tema económico. Sobre esto, a ver, y para argumentar mi punto voy a pedirles que me permitan hacer un pequeño paréntesis recordando a un pasaje de la introducción de este libro de Antonio Mitre, Los Patriarcas de la Plata. O sea, Antonio Mitre, al referirse sobre lo que fue historia de Bolivia del siglo XIX, te dice que
la historia de, digamos, lo que se llamaba historia de Bolivia en ese momento, pues correspondía a la actividad del 1% de la población, que eran fundamentalmente políticos, terratenientes, grandes mineros, ¿no? Yo me temo que la idea de Bolivia, que ahorita ustedes acaban de decir, es similar a esa que está observando Antonio Mitre. O sea, es decir, cuando se dice Bolivia tiene que ver, tenemos que estar bien, etcétera, tiene que estar mover el país, o sea, ¿cuál es la parte de Bolivia que está bien cuando despides trabajadores, cuando reduces el ingreso, cuando empiezas a privatizar universidades, cuando empiezas a privatizar? O sea, ¿qué sector de la población está bien? Pues es los sectores privilegiados de la población. Entonces, claro, eso supone que el peso de la crisis terminas descargándolos sobre los sectores menos favorecidos de la sociedad. Eso fue el 21060. O sea, Víctor Paz Estensoro dijo, Bolivia se nos muere, la vamos a salvar pues, matando de hambre a miles de trabajadores que salieron a las calles, que fueron expulsados de las minas, que salieron de las empresas, creció el sector informal. Entonces yo creo que es importante aquí redimensionar qué es en lo que nuestro preconsciente estamos diciendo cuando decimos país, cuando decimos Bolivia. Tengo la impresión que la idea que ustedes han reflejado de lo que es país y de lo que es Bolivia se refiere a un segmento muy pequeño de la población. Pero todos son procesos porque Víctor Paz con el 21060 tiró un montón de gente de las minas que, como tú acabas de decir, reforzó el mercado informal, ¿no? La economía informal, que con el paso del tiempo se han convertido en quienes han gobernado el país y los que tienen la mayoría económica. O sea, eso es procesual. Las medidas no son inmediatas. O sea, toda medida económica es un shock. Es absolutamente así, siempre ha sido y siempre va a ser. Entonces, yo pienso que estamos, ¿no?, quitándole el potito a la inyección. Y la inyección es que este modelo como está no funciona, no sirve. Nos ha llevado a una crisis terrible. Pese a que el censo lo ha demostrado, ha habido crecimiento en algunos aspectos. Por ejemplo, acceso a la tecnología. Yo me he quedado loco con que estando en un casi 12%, ahorita casi el 80% de la población tiene acceso a internet, lo cual es positivo. Nadie va a ser tan gil de negar ese avance. Pero la crisis nos está jodiendo a todos. Y obviamente las medidas que van a cambiar la crisis no van a solucionar los problemas de todos. Nunca lo han hecho. Pero es procesual. Gradualmente se hacen las cosas. No podemos pensar inmediatamente en 5 años. Sí, pero la orientación de las políticas neoliberales, y eso se ha visto en Chile, se ha visto en la Argentina, se ha visto en Bolivia durante los 80 y los 90, efectivamente han sido medidas de shock, pero cuando tú ves cuáles han sido los resultados en el mediano y largo plazo, pues ha sido la extrema concentración de la riqueza, ha aumentado el índice Gini, es decir, lo que tú ves concretamente es que ha habido un proceso de pauperización de la sociedad. Entonces, sí, las políticas librecambistas ya han mostrado en el pasado hacia dónde nos orientan. Hemos visto que fue durante el periodo de la oligarquía de la plata, durante la oligarquía del estaño, durante el periodo de la neoligarquía, el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada. Es decir, la concentración de la extrema riqueza y la generalización y la pauperización generalizada. A eso te conducen los modelos de liberalismo económico. Pero con eso no quiero echar la cara ni decir que lo del MAS fue la panacea. Estoy muy lejos de, digamos, echarle flores al capitalismo de Estado. Pero lo que quiero decir es que el problema es más de fondo. O sea, es decir, no es un problema que únicamente se puede resolver por la vía del cambio del modelo económico, porque la crisis tiene causas más de tipo estructural. Pero entonces estás de acuerdo conmigo en que me has puteado cuando yo he dicho que a puerta de lo económico teníamos que ver el tema de la justicia y demás. Y ahorita creo que estamos llegando a un acuerdo. O sea, el problema en Bolivia es estructural y no pasa solamente por un modelo. O sea, tiene que ver para mí con un concepto que tengamos de país en virtud de ver que no necesitamos amarnos en nuestras diferencias para tener un proyecto compartido. Y hay que solucionar un tema central en Bolivia y es el tema de estos, perdón que lo diga en estas palabras, pero yo a ratos siento que es así, en estos nuestros odios profundos, en estos nuestros odios internos, en nuestra visión de que somos una sociedad dividida y no reconocernos estúpidamente como una riqueza cultural única en el mundo, que se apuntara a un solo lugar, estaríamos mejor. Quiero retomar las palabras que decía Lorgio respecto al capitalismo de Estado, ¿no? Este periodo también se ha reflejado en que
la economía se ha ido a sectores privilegiados del MAS, se ha puesto barreras al emprendimiento, ha habido toda una serie de desbarajustes, por así llamarlo, en el factor económico que creo que el siguiente gobierno debe atender urgentemente, porque si algo bueno puede hacer el siguiente gobierno es generar una libre competencia en el mercado para que no solo sectores privilegiados, como ha sido en este periodo, tengan acceso a minerales, tengan acceso a diversos elementos que le ha privilegiado el Estado a esos sectores. Entonces el siguiente gobierno sí puede atender esos factores más del contexto actual. Dale, Fico, tienes la siguiente. Bueno, no, la verdad que encantado con todo lo que hemos conversado. El tiempo es nuestro enemigo. Sé que también tienen agenda después, por eso me encantaría seguir quedándonos a charlar, pero sé que tenemos que terminar esto. De hecho, muy agradable tenerlos aquí. Creo que si van a tener tiempo los vamos a invitar más seguido. Algo que sí quiero decir, seriamente creo que van a coincidir conmigo, es la necesidad que la población civil se ocupe. La relación que nosotros, los ciudadanos, deberíamos tener con la política debería ser de participación. Más allá de que te vuelvas militante de un partido o no, digamos, ¿no? Sino desde las ideas, desde el razonamiento, desde la evaluación, desde criticar lo que estamos haciendo ahora, y es lo que queremos hacer, porque a mí me parece muy jodido que no participemos. Por poner un ejemplo muy doméstico, ¿no? La última vez que me han citado a mi reunión de la OTB he ido, porque he dicho, puta, tanto critico, dejaré de ser pendejo e iré a ver de qué se quejan, digamos, ¿no? He ido a ver qué está pasando y hay que ser partícipes, porque cuando no eres partícipe, desde el lugar de donde estés, desde la situación privilegiada de un empresario profesional, académico, o desde la situación no privilegiada de ser un laburante diario que lucha por sobrevivir, si no participas, no te quejes. Creo que es importante participar. Yo la última vez que he ido a una reunión de Mio TV me he casado, he dicho nunca más esa mierda. No, yo Fico, o sea, fuera de broma, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, y en la universidad siempre digo eso. Ahorita, por ejemplo, en la universidad hay muchos docentes que no quieren hacer un proceso de titularización, y la verdad es que es muy importante, porque si no eres docente titular no entras a los consejos, por lo tanto no puedes opinar. Entonces, que un docente te diga no quiero presentarme un examen de titularización, entonces tampoco tienes ningún derecho a participar, a decir. Y creo que la participación es fundamental. Nosotros como adultos, yo lo he visto, creemos que los jóvenes son los que no participan, cuando en realidad creo que es la población en general la que necesita dar su voz. Espero que con las redes sociales, con este tipo de programas, con este tipo de espacios, podamos abrir la posibilidad de que haya mayor necesidad de debate y de participación. Yo con eso me despido. Muchas gracias. Gracias, Lorgio. Bueno, yo estoy de acuerdo también con promover la participación. Es más, la organización, la movilización. Yo creo que los tiempos que se vienen son muy duros. Va a haber un fuerte ataque a los derechos de los trabajadores, y hay efectivamente más que nunca la juventud, los sectores que van a ser atacados van a tener la necesidad de tener que resistir. En ese sentido me parece muy importante llamar a la resistencia, llamar a la participación. Y bueno, les agradezco, agradezco la invitación, ¿sí? Un gusto, Javier, Fico, Yulay. A ustedes, chicos, muchas gracias. Muchas Gracias. Para cerrar, los anunciantes, Ado Café, Salteñería Santa Cruz, el más importante, Bravo Bravo, en Estados Unidos, Washington. Y bueno, hasta la próxima. Chau, chau. Chao, chao.